Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a nuestra sesión final del curso sobre la filosofía de Hegel aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues primero que nada doy un enorme agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado a lo largo ya de 20 semanas en donde pues exploramos el pensamiento de Hegel y toca en esta ocasión, como solemos hacer en todos estos cursos monográficos, es decir, cursos dedicados a exponer la filosofía de un autor en concreto, pues tocaría, una vez que ya en esta ocasión subimos la escalera de la filosofía hegeliana, pues toca ahora tirar esta misma escalera. ¿Qué significa esto? Que pues vamos a exponer ahora las principales críticas que se han dado al pensamiento hegeliano desde la misma formulación del pensamiento de Hegel hasta nuestros días, para que, bueno, pues todos aquellos que se sientan persuadidos por Hegel tomen en consideración este lado B de la moneda, o todos aquellos que aborrezcan a Hegel pues tengan, no sé, una flecha más en su Carhack para seguirle disparando a los hegelianos. No lo sé, eso es algo que dejo a la libre discreción de cada uno de ustedes. Y también pues dejo más que nada sobre el tintero muchas reflexiones en torno a estas críticas hacia Hegel, para que precisamente, si ustedes gustan y si ustedes prefieren, la sigan cultivando. Les recuerdo brevemente que en la descripción de este video se van a encontrar la lista de reproducción en donde se contienen el resto de las sesiones del presente curso, por si gustas ir a checarlas. Y bueno, ya para iniciar con este breve preámbulo de las críticas a Hegel que vamos a revisar en esta ocasión, creo que sí es importante mencionarles algo que yo ya les comentaba desde la primera sesión del presente curso, que es la cuestión de que, bueno, pues la historia de la filosofía posterior a Hegel se escribe en clave anti-hegeliana. ¿Y qué quiere decir eso? Que, bueno, pues muchos pensadores, muchos filósofos después de Hegel van a, digamos, lucubrar o a armar sus principales tesis filosóficas como una especie de reacción al hegelianismo que comienza a imperar, que se comienza también a popularizar hacia finales de la Europa del siglo XIX. La filosofía analítica, bueno, pues en sí es una reacción contra los neo-hegelianos, por ejemplo, que lo que están haciendo es psicologizar la matemática, es decir, dar fundamentos psicológicos a las matemáticas. Entonces alguien como Frege y Russell pues van a saltar al brinco contra Hegel, más que nada con esta intención de reformar y reconstruir, según ellos, la filosofía, y en ese sentido pues socavar por completo a Hegel, ¿no? Entonces este es un breve ejemplo o un pequeño ejemplo de cómo pues la filosofía después de Hegel se está escribiendo en clave anti-hegeliana. Por lo mismo, pues tenemos sobre la mesa en esta sesión una tarea colosal, muy grande, muy complicada, que pues no nos alcanzaría el tiempo para sintetizar todas las críticas que se han dado. En este sentido, nada más nos vamos a concentrar en las críticas de los personajes más importantes dentro de pues esta serie de discusiones en contra de Hegel, que en concreto pues sería la de Marx, la de Schopenhauer, la de Russell, y pues las críticas políticas clásicas que encontramos en La Sociedad Abierta y sus enemigos de Poppercito, es la Biblia, este libro de George Soros, dicho sea de paso, y también pues la crítica de Adorno y Horkheimer, dos de los principales representantes de la escuela de Frankfurt, en este texto de la dialéctica de la ilustración. Vamos a ver en qué consisten estas críticas. Y bueno, ya para cerrar brevemente este preámbulo de la presente sesión, te recuerdo brevemente que me puedes dejar en la caja de los comentarios todas tus dudas, inquietudes y demás que tengas, y que pues me ayudas muchísimo si le das un like al presente video, porque de esta manera pues nos ayudas a crecer y a llegar a más personitas. Bueno, van una serie chiquita de comerciales. El primero de ellos es una cordial invitación a que se suscriban al Pensamiento en Llamas y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos aquí en el canal. También pues doy un enorme agradecimiento, no saben cuánto, a los miembros del Pensamiento en Llamas, porque es gracias a sus retribuciones económicas que yo sigo aquí en YouTube. Y que bueno, pues es gracias también a ellos que podemos ofertar gratuitamente estos cursos de filosofía como los de Hegel, como los de Schopenhauer, como los de Kant. En fin, también en la descripción de este video encuentras listado todos los cursos que hasta el momento hemos dado. Entonces un enorme agradecimiento a los miembros del canal. Y en este orden de ideas te invito a que te vuelvas un miembro del canal y que bueno, pues a cambio no nada más me ayudas económicamente a seguir, sino que adquieres una serie de ofertas exclusivas como a cursos y a nuestro taller de textos, en donde pues en estos momentos estamos leyendo, discutiendo el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein. Y bueno, pues ahí está la cordial
cordial invitación por si les interesa. También tengo este otro canal secundario, El Abogado en Llamas, en donde pues por ahí subo, ya prometo que voy a subir más videos, ahora sí va en serio. Tengo este otro canal secundario, El Abogado en Llamas, en donde pues es un sitio dedicado a la discusión, al análisis de cosas jurídicas. En este momento por allá seguimos dando un curso de filosofía del derecho, por si estás interesado. En la descripción de este video y como comentario destacado, bueno, pues hay enlaces al Abogado en Llamas por si te gustas ir a dar una vuelta a este canal, y si también gustas ir a apoyar suscribiéndote, pues te lo agradecería muchísimo. Bien, pues como es usual, vamos a dar una referencia bibliográfica muy importante, muy puntual y también en este sentido muy precisa sobre pues dónde más o menos podemos encontrar condensadas las principales digamos críticas que se han hecho a Hegel, porque de pronto han sido tantas y que quizás hasta nuestros días siguen elaborándose más críticas contra Hegel, que pues fácilmente uno se puede perder, ¿no? Entonces como recomendación bibliográfica pues les recomiendo este libro de William Desmond. No es de él, sino que él lo editó. En realidad es una antología de diversas personas que están pues hablando o exponiendo las principales críticas que se han hecho contra Hegel. Y que bueno, pues este libro fue editado por la Universidad de Nueva York. Pongo los datos en grande porque a lo mejor en la imagen no se alcanzan a ver. Buenísimo para todos aquellos que se quieran seguir adentrando a las críticas de la filosofía de Hegel. Desafortunadamente está en inglés. No he encontrado a mi consideración y a mi juicio buenos libros en español, porque pues ya saben, ¿no? Hay que editarle a Dussel el enésimo texto de las 60 y tantas tesis de la liberación, que ya ni tiene sentido, pero pues hay que gastar el dinero del Fondo de Cultura Económica en ese tipo de cosas, y por eso no se pueden traducir estos libros, ni modo. Entonces pues hay que chutárselo en inglés, y en fin, ahí está la recomendación bibliográfica. Bueno, entonces empezamos esta serie expositiva de las principales críticas que se le han hecho a Hegel, comenzando por la clásica de Marx, ¿de acuerdo? Vean, en este sentido, hay que considerar dos cosas muy importantes cuando pensamos en la crítica de Marx a Hegel, por mor del principio de claridad y también por el principio de caridad, ¿no? Primero que nada, pues hay que mencionar que la principal crítica que hace Marx contra Hegel está presente en el joven Marx, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, pues hay una enorme división, una enorme discusión entre los marxistas. Hay gente o marxistas muy apegados al primer Marx, hay gente que está más apegados hacia el capital y así, que pues se suelen agrupar en muchos tipos de familias diferentes estos marxistas. En general, como la exposición más fehaciente y en este sentido la exposición más concreta y más puntual de la crítica del joven Marx a Hegel la tenemos presente por parte de los marxistas mecanicistas, que básicamente ven más importancia para el cambio social, el cambio en la historia, que las condiciones materiales cambien, porque esto produciría un cambio en la superestructura ideológica. Y en este orden de ideas pues se apegan mucho a esta máxima del marxismo, que quizás ustedes ya la han escuchado muchas veces, ya aparece un eslogan de Twitter que dice así que la filosofía no debe interpretar el mundo, sino que tiene que transformarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, primero que nada, el joven Marx va a ver la filosofía hegeliana como, primero que nada, un grave error en explicar cuál es el motor de la historia. En pocas palabras, según todo lo que hemos expuesto y todo lo que hemos visto en este curso de la filosofía de Hegel, bueno, pues uno puede apreciar directamente que para Hegel el cambio en las ideas, el cambio en la conciencia o el cambio en el espíritu es lo que produce el cambio social, ¿de acuerdo? Y sobre todo dentro de la filosofía de la historia de Hegel, que ya hemos explicado que en realidad es una es una filosofía de la historia de la génesis de los estados. Muy sesgada, ya dijimos y ya vimos por qué en sesiones anteriores. Aquí el punto es que, bueno, pues como ustedes recordarán, piensen ustedes en esto del amo y el esclavo. Solo hasta que el amo da cierto tipo de reconocimiento al esclavo como su igual o algo muy cercano, es que se da un cambio en la historia. De hecho, en clave hegeliana, ustedes podrían ver todos estos movimientos sociales, las manifestaciones en la calle, etcétera, como una lucha por el reconocimiento de los esclavos por parte de los amos. Es decir,
Todo en Hegel al final del día se da en el ámbito de las ideas, en el ámbito de los conceptos y en ese sentido de el puro ámbito del pensamiento, ¿de acuerdo? De una manera muy llana. Esto es lo que le critica Marx, porque para Marx lo que está produciendo el cambio en la historia es el cambio de las condiciones materiales. ¿Qué son esto de las condiciones materiales dentro del marxismo? Bueno, pues es una noción un poquito compleja, voy a sintetizarla lo más puntual posible para que entendamos esta crítica. Condiciones materiales para Marx pues básicamente abarcan desde relaciones sociales muy, muy básicas, como la de padre e hijo, la de esposo y esposa, pero también y sobre todo abarcan relaciones jerárquicas en la sociedad entre clases sociales que se dan por la distribución de la riqueza y que también se da dentro, por ejemplo, del capitalismo sobre quién está apropiándose de los medios de producción. Y en pocas palabras, dentro de la visión materialista de la historia de Marx, pues el cambio en la historia se da por la lucha de clases, ¿de acuerdo? No por una lucha en el pensamiento o exclusivamente en el mundo de las ideas, como de pronto Hegel lo plantearía, lo pensaría desde su filosofía de la historia, sino que más que nada la lucha se da por este enfrentamiento de las clases sociales que pues básicamente se están disputando tanto la distribución de la riqueza como la apropiación de los medios de producción. Eso es lo que es en pocas palabras una de las grandes tesis del marxismo, que ya está presente desde el joven Marx, y a partir de ahí pues el marxismo ve a toda filosofía que no parta de estas como condiciones materiales, la va a ver como ideología. Una ideología que defiende los intereses de cierto tipo o grupos de clase. Entonces, para Marx, en pocas palabras, Hegel es ideología. Es ideología de que de ciertas élites prusianas que ostentan el poder del Estado en su momento. Que si se dan cuenta, en este sentido, Marx no parece estar tan errado. Lo checamos en la filosofía del derecho de Hegel, de cómo el mismo Hegel está defendiendo, en pocas palabras, pues al Estado prusiano a través de considerarlo como el máximo estadio del espíritu absoluto. Entonces, en ese punto parece tener la razón Marx, pero aquí hay un detalle muy particular y muy peculiar, que es en el asunto de que Marx, en última instancia, ve que el marxismo no es metafísica, es algo así como una especie de ciencia. Entonces se dan cuenta, en este periodo histórico está como muy contrapunteada a ciencia contra metafísica. Se ve a la metafísica como la especulación vacía per se, que lo puede ser, sobre todo si te ubicas como a la metafísica vacía per se de la escolástica. En ese sentido creo que todo el mundo apoyaría a Marx, pero todo el mundo racional, ¿no? Pues, y actualizado bibliográficamente. Pero ya, por ejemplo, otro tipo de desarrollos metafísicos, pues no caerían tanto dentro de esta crítica marxista en contra de la metafísica per se. Y aquí hay un grave problema. Al final del día también está viendo a Hegel, Marx, como pura metafísica vacía. Y no se alcanza a entender, y sobre todo esto lo podemos ver desde las lecturas de Hippolyte hacia Hegel, no se alcanza a ver cómo en sí, ya cuando uno hace un análisis como muy puntual y muy específico, sobre todo lo que tiene que ver con la dialéctica amo y esclavo, no se alcanza a ver si también Hegel no estaría partiendo también de cierto tipo de análisis de las condiciones materiales, y que de pronto Marx ignora o que intencionalmente desconoce, quién sabe, para hacer esta crítica clásica del marxismo, donde ve al hegelianismo como pura ideología de clase, y que pues lo importante al final del día de la filosofía es hablar o partir de estas condiciones materiales para revolucionar el mundo y no quedarnos en la mera especulación de las ideas y cómo va cambiando el espíritu y todo este tipo de cosas. Por supuesto, muchos hegelianos leen a Hegel en clave marxista, y aquí el gran problema que tenemos con Hegel es su lenguaje. Como suele ser tan oscuro y tan difícil de penetrar en este tipo de aspectos, pues en realidad no hay una manera clara de decir que sí, tiene razón personajes como Hippolyte y Marx efectivamente tergiversó a Hegel, o todo lo contrario, como muchos marxistas clásicos dirían que sí, en efecto Marx sí entendía a Hegel y que su crítica es precisa, es correcta y totalmente puntual. No hay manera de determinarlo en virtud de esta gran oscuridad que es el lenguaje hegeliano.
En ese sentido Hegel es trivial, porque toda interpretación de pronto le puede caber. Ese es un gran problema, aunque también en la misma discusión dentro de los especialistas de Hegel ya hay como un conjunto de consensos. Y más o menos el consenso dentro de los especialistas dedicados a estudiar a Hegel, pues está muy dividido. No hay un consenso sobre si de hecho Marx sí criticó bien o no a Hegel, ¿no? Pero bueno, todo esto se los dejo al tintero para que lo sigan reflexionando. Vámonos a otra crítica, que es la crítica clásica de Schopenhauer contra Hegel, ¿no? Que miren, quizás ya mucha gente que lleva un tiempo aquí en el canal sabe que yo aborrezco las peleas de cantina barata. O sea, todo esto del ad hominem, estar insultando y que el homosexual de closet, ya saben a quién me refiero, que de pronto para criticar a Wittgenstein saca ese tipo de cosas. O sea, aquí en el canal no. Y en ese sentido, pues sí es bastante desagradable, debo de admitir, que cuando uno quiere reconstruir la crítica de Schopenhauer a Hegel, sobre todo en el mundo como voluntad y representación, tienes que depurar todos los insultos de cantina barata que pues le está haciendo Schopenhauer a Hegel. Eso es muy deprimente, muy deplorable, sobre todo porque Schopenhauer en realidad no necesita esos insultos para criticar a Hegel. Tiene un conjunto de argumentos muy específicos, muy concretos, que pues son más que suficientes para derrumbar o para poner en tela de juicio el pensamiento hegeliano, ¿no? Bueno, entonces, primera consideración de la cual está, digamos, partiendo en sentido contrario Hegel, ¿no? Que vean, este punto en concreto pone un énfasis respecto a la cuestión de quién es el verdadero heredero del pensamiento kantiano. Ahorita vamos a ver por qué. Para Hegel, recuerden ustedes que pues es esto del espíritu, la conciencia la que está produciendo los cambios en la realidad, también los cambios históricos, con esta dialéctica muy esclavo. Schopenhauer dice de una manera muy puntual que al final del día personajes como Hegel no entendieron la crítica de la razón pura. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de la cosa en sí. Recuerden ustedes, esto lo revisamos en las primeras sesiones, que para Hegel la cosa en sí es una fantasmagonería del mismo Kant. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, pues, si ya Kant nos está diciendo que todo lo que podemos conocer es un conjunto de categorías limitadas a nuestro mismo entendimiento, pues entonces, dice Hegel, es completamente injustificado que Kant se saque la existencia de la cosa en sí. ¿De acuerdo? Y entonces aquí dice Schopenhauer, error señor, usted no entendió nada. En realidad la cosa en sí es una condición de posibilidad de la sensibilidad. Entonces aquí hay que regresarnos un poquito a Kant. Hay un curso sobre la filosofía de Kant aquí en el Pensamiento en Llamas. Sobre todo tenemos muchas sesiones sobre la estética trascendental. Bueno, de una manera muy puntual, recuerden ustedes que para Kant la intuición, es decir, el material sensible con el cual pues se pone a trabajar el entendimiento, pone categorías para construir conceptos, la intuición, este material sensible, es dado a la misma sensibilidad. Y entonces, en este orden de ideas, dice Schopenhauer que a través de la crítica de la razón pura, lo que tú puedes ver es una especie como de inferencia de la existencia de la cosa en sí a partir de qué es lo que está cayendo en la sensibilidad. Es decir, si digamos, no existiera cosa en sí, pues nunca podríamos tener un material empírico dado a la sensibilidad. No habría algo que estimulara a nuestros sentidos para que pues se pusiera a trabajar la maquinaria conceptual. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si yo tengo la percepción de un árbol es porque tiene que existir una cosa como un árbol que está estimulando de alguna manera mis sentidos. Póngale que esa cosa no sea un árbol, puede ser otra cosa, ¿no? A lo mejor mis sentidos me engañan, pero el punto es que tiene que existir algo más allá de mis sentidos para que sean estimulados estos mismos sentidos. Y entonces, ese es el punto muy fuerte y es un argumento muy concreto que da Schopenhauer en contra de la filosofía hegeliana en este ámbito epistemológico, diciéndole, es que si tú nada más te quedas en el puro ámbito del pensamiento, como de pronto pues plantea en algún sentido la fenomenología del espíritu, se vuelve inconsistente. ¿En qué sentido se vuelve inconsistente? En que pues es el pensamiento que se piensa a sí mismo, lo cual no tiene sentido porque necesitamos un material sensible diverso de nosotros, o sea, que no sea algo que produzca mi misma sensibilidad para que se ponga a andar la máquina de la sensibilidad, ¿de acuerdo? Algo así como, pues el carro necesita una cosa diferente a él, es decir, un combustible para que se ponga a andar. Igual nuestro aparato cognitivo y nuestros conceptos, necesitamos algo que no sea ni conceptual ni cognitivo para que se ponga a trabajar.
Ese es el punto medular de Schopenhauer, y que dice al final del día, ese material pues es proporcionado por una cosa en sí. Entonces, primer punto cardinal de la crítica de Schopenhauer contra Hegel. Dice, o sea, en pocas palabras, es decirle que sí existe una cosa en sí, no como él dice que no, ¿de acuerdo? Segundo punto, esa cosa en sí es irracional, es decir, es una voluntad ciega que básicamente explica más que nada esto que ya coloquialmente llamaríamos como el instinto de vida o el instinto de supervivencia, que siempre está buscando satisfacer un deseo para perpetuar a la misma voluntad, y que si obtiene este deseo pues es para desear más o para frustrarse y ser infeliz, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es una voluntad ciega siempre para Schopenhauer. Entonces, para él, el motor del mundo, no nada más de la historia, del mundo, de la realidad entera, es esta voluntad muy salvaje, muy ciega, que versa básicamente en la lucha de todos contra todos. No en el imperio de la razón final, como de pronto nos ilustra la filosofía de la historia de Hegel, que ya revisamos en otras sesiones. Entonces, en el ámbito explicativo, pues esto parece ser más sensato y más correcto, lo que nos dice Schopenhauer, de que pues al final del día es la voluntad salvaje e irracional la que está motivándonos eternamente, no solamente a nosotros, también a las civilizaciones, porque explica el nivel de barbarie o el nivel de agresividad y de violencia que vemos todos los días. Si existiera algo así como estadios de razón, o algo así como una teleología, es decir, una meta final racional, pues uno ya debería de ver en la historia algo extremadamente racional, una dirección extremadamente racional a la cual se dirijan las cosas, pero vean el mundo como está. Pero bueno, los hegelianos por supuesto siempre hacen pataletas para decir que esto está mal, que Schopenhauer está nada más en espíritu subjetivo, no ha visto el espíritu objetivo, pero de pronto cuando les pides más especificaciones, bueno, suceden más problemas de los que de pronto quieren resolver los hegelianos cuando tienen sobre la mesa este tipo de críticas, ¿de acuerdo? De este punto de Schopenhauer, bueno, pues se va a seguir toda, no una escuela en sí, pero sí un cúmulo de pensadores como Stirner, Michel Stalter, el mismo Mailander y demás, que inspirados en la voluntad de Schopenhauer, pues también van a seguir negando a Hegel. Y algo aquí muy importante, un tercer punto de la crítica de Schopenhauer contra Hegel, es la cuestión de la individualidad. Para Schopenhauer el individuo es lo más importante, ¿de acuerdo? Mientras que para Hegel, como pudimos ver, no lo es. Tampoco para el marxismo el individuo es importante. Para Hegel lo más importante es el momento histórico, el periodo histórico. No importa cuántas personas te pasen entre las patas, mientras al final del día llegue el espíritu a caballo, alguien como Napoleón que haga revolucionar todo, pues adelante. También para Marx, mientras la revolución del proletariado triunfa y pongas a un homicida asaltacaminos como Stalin en el poder, no importa cuánta gente se lleven entre las patas. Entonces son colectivistas las filosofías tanto de Hegel como las de Marx, y Schopenhauer es extremadamente individualista, y ese es otro punto en contra, ¿de acuerdo? Que le está criticando a Hegel, que en última instancia no hay una justificación última para pensar que eso que pues Hegel de pronto llama el colectivo no es el interés de un individuo. Una crítica que por ejemplo va a motivar, y en muchos sentidos vemos esa influencia en El único y su propiedad de Stirner, en donde pues está viendo todos los discursos colectivistas como fantasmales y que encubren intereses individuales de los gobernantes, etcétera, y de ahí se sigue el anarquismo contra el Estado dentro de Stirner. En fin, es todo un tema ahí interesante. Bueno, vamos a dejar esa crítica de Schopenhauer y vamos con una crítica todavía más fuerte. Y que, si me lo permiten, esta crítica de Russell no nada más va a ir en el sentido de ir en contra, pues valga la redundancia, de el idealismo de Hegel. Va en realidad contra cualquier tipo de idealismo. Vamos a ver por qué. Dentro de un texto que se conoce, que se llama como Los principales problemas de la filosofía, bueno, pues Russell está como de pronto en determinado punto de ese texto hablando de Hegel y del idealismo hegeliano. Y recuerden ustedes, si han visto otros cursos aquí en el canal, el de filosofía del lenguaje, cuando hablamos de la filosofía analítica, etcétera, explicábamos cómo la filosofía analítica está en contra de los neo-hegelianos, porque a partir de este idealismo radical que traen, terminan psicologizando los fundamentos de las matemáticas, y es algo que no le gusta a personajes como Russell, como a Frege, ni siquiera al mismo Wittgenstein le agrada esa idea. Pero bueno, yéndonos en concreto con esta crítica cardinal de Russell, que va a ser el punto de partida a nivel epistemológico y lingüístico para distanciar a la filosofía analítica de los hegelianos, pues está la cuestión de los deíticos, esto y aquello. Entonces, a ver, ¿qué es esto de los deíticos? Bueno, un deítico simplemente es una palabra o un término
que va a cambiar de referencia constantemente según el contexto. Entonces, no sé si les ha pasado, ¿no? Que están con una persona y les dice, oye, pásame el ¿no? Y se lo señala. No sabe esta persona el nombre de esa cosa, o a lo mejor no se acuerda, o está muy apurado, qué sé yo, pero le señala y les dice, pásame el O van en la calle, se pierden y le preguntan direcciones a una persona y te dice, no, pues mira, váyase a aquel lugar y luego dése vuelta a esa esquina y así. Entonces un deítico es un término que básicamente va a cambiar de referente según el contexto. Entonces esto no va a significar lo mismo en un momento determinado que en otro. Por ejemplo, si yo les digo, oigan, ven el botón del like, bueno, a ese denle clic, ¿no? Este deítico S tiene esa referencia muy concreta en este contexto a ese botón, pero cuando, no sé, el día de mañana pues nos vamos a caminar, etcétera, a tomar un café y les digo, oye, pásame el S señalándoles, no sé, el cenicero, ya cambio de referente, como ustedes pueden darse cuenta. Entonces, ¿para qué Russell va a utilizar los deíticos? Y cómo esto en realidad es un golpe así duro y macizo contra Hegel, así en el estómago, y en realidad contra cualquier tipo de idealismo que nos diga que la realidad es producto de mis representaciones mentales, ¿sí? O del espíritu o de la conciencia. Bueno, si el idealismo fuera cierto, y en realidad toda la filosofía de Hegel fuera el caso, en el sentido de que, bueno, en pocas palabras tienes como que pues, la realidad construida a partir del reconocimiento de lo otro, a través de estos procesos dialécticos de síntesis, y en fin, a través, en pocas palabras, de puras construcciones mentales. Si eso fuera el caso, no se explica el significado de los deíticos. ¿Por qué? Porque si el idealismo fuera cierto y todo fuera una construcción mental, decir pásame no se podría entender, estaría refiriéndose a una representación privada que yo tengo, algo muy subjetivo que de pronto yo le podría dar al significado de esto, pero en virtud de que incluso estoy señalando algo que no es propiamente una construcción de mi subjetividad, sino es, por ejemplo, el cenicero que yo tengo aquí enfrente, o puede ser, no sé, este libro, cuando yo se lo señalo, esto no puede ser una construcción de mis representaciones mentales porque los deíticos dejarían de tener significado. Y con eso, ¡pum!, se cae la filosofía hegeliana y también el idealismo. Si hay dudas respecto a esta explicación de los deíticos, me la puedes dejar aquí abajito en la caja de los comentarios. A veces es un poquito difícil de entender esto, pero es magistral lo que hace Russell. En fin, seguimos adelante con pues ya la última crítica que hace referencia al aspecto político en contra de Hegel, que esto ya lo tratamos en términos muy concretos en otras sesiones. Voy a ser por lo tanto muy breve, muy sintético. Tenemos la crítica de Popper, ¿no? En La Sociedad Abierta y sus enemigos, que es el libro de George Soros. Es la Biblia fundamental de George Soros, que, bueno, en pocas palabras, pues pone a Hegel como un monstruo totalitario, porque pues ve que en última instancia Hegel termina justificando a un Estado que solamente vía su protección y reconocimiento de derechos existirían las libertades y todo este tipo de cosas, y eso implica una estrecha y estricta vigilancia al individuo, todo este tipo de cosas. Adorno y Horkheimer tienen la misma idea en dialéctica de la Ilustración en contra de Hegel, nada más que un poquito más refinada, en el sentido de decir que lo que pues termina proponiendo Hegel es una de las cúspides de la filosofía de la Ilustración, en donde se da el imperio de la razón, donde cualquier otra forma de conocimiento diferente no es permitida, y también cualquier otra forma diferente de gobierno o de estado que no sea puramente racional según una cierta racionalidad europea, pues eso también no está permitido dentro de la filosofía hegeliana. Y bueno, en este orden de ideas pues ven un totalitarismo radical, es decir, como la limitación o la nulidad absoluta de libertades, según sea el caso, por parte del Estado contra ciertos individuos que de pronto pueda considerar sus enemigos. Y bueno, en este orden de ideas, yo ya les mencionaba en otras sesiones que el gran problema que tiene esta crítica es la consideración del búho de Minerva. O sea, parece que Hegel no es determinista ni absolutista en el sentido de que vea que una vez que ya llegamos a este estado absoluto en el imperio de la razón, pues ahí termina la historia, porque acontece la noche de la filosofía, el vuelo del búho de Minerva,
en donde se cuestionan todas las convenciones y termina socavándose todo el Estado, por lo que en realidad la historia de la filosofía de la historia de Hegel es cíclica, no es lineal ni es recta ni apunta a este famoso absoluto totalitario del cual hablarían estas críticas políticas. ¿De acuerdo? Pero bueno, es parte de lo clásico. También, como pueden ustedes ver, hay que también sopesar las críticas a favor y en contra de Hegel. No todo es negativo en contra de Hegel, algunas cosas sí, otras no. Y bueno, ya con eso terminamos la exposición de las presentes críticas y también el presente curso. Y de nuevo, para los que llegaron hasta este punto final, reitero un agradecimiento por seguir al curso. Y bueno, no olvides darle like, dejarme en la caja de los comentarios todas tus dudas y demás que tengas. Nos vemos, hasta la próxima.